La llaman la inundación de 100 años. Eso fue lo que lo empezó todo. Pasó mucho antes de que yo naciera. Mi papá era un niño cuando ocurrió. Perdieron la casa. Él no recuerda gran cosa, mis abuelos lo mandaron a quedarse con unos amigos que vivían en terreno alto cuando la lluvia no dejaba de caer. Sus recuerdos son vagos, aburrimiento eterno, adultos yendo y viniendo, hablando en voz baja. Recuerda a la señora, amiga de mi abuela, cocinando casi todo el día, diciendo que la comida era para llevar a las iglesias, al centro comunitario y a donde fuera que la gente estuviera refugiada después de perder sus casas. Cuando por fin mis abuelos fueron a recogerlo, descubrió que ya no tenían a dónde volver. Vivieron en una casa rentada poco más de un año, en el pueblo de al lado. Fue un año difícil, dijo él, porque tenía que ir a una escuela nueva donde no conocía a nadie. Pero dentro de todo, tuvieron suerte, consiguieron una nueva casa y regresaron. Muchas familias que se fueron simplemente nunca volvieron. El pueblo se encogió tras la inundación y, aunque con los años llegaron nuevas familias y la población se recuperó, perdió a mucha gente que sí había vivido la tragedia. Mi abuela murió hace 7 años. Mi abuelo hace 5. Y mi papá, bueno, él solo era un niño cuando todo pasó. Mi mamá ni siquiera lo recuerda porque no es de aquí. Se conocieron en la universidad y cuando él quiso volver al pueblo para estar cerca de su familia, ella aceptó. No es que tuviera interés en estar cerca de la suya. Yo ni siquiera he conocido a mis abuelos maternos. Ni sé si siguen vivos. Mamá no habla de eso. Yo, la verdad, tampoco quería volver. Es un pueblo pequeño, sin mucho que ofrecer. Alrededor solo hay campos interminables de maíz y soya. El río, claro, pero tampoco es gran cosa. Tan plano como todo lo demás, serpenteando con curvas suaves hasta cruzar por el centro del pueblo. En verano algunos salen en kayak, y hasta ahí su relevancia. Salvo por la inundación. La gran inundación de 100 años que casi nadie recuerda. Este lugar es más para familias ya establecidas. Parejas jóvenes listas para tener hijos, o gente como mis papás que tenían raíces aquí y estaban pensando en la jubilación. No es un sitio para alguien recién graduado que busca empezar su carrera. Pero cuando a mi papá le dieron el diagnóstico, tuve que replantearme mis prioridades. Él protestó, claro, pero yo supe cómo manejarlo, no será tanto tiempo, le dije. Medio año, quizá. Mucha gente se toma un descanso después de la universidad para hacer algún viaje soñado antes de buscar trabajo. Yo no iba a cruzar el océano para recorrer Europa con una mochila ni nada emocionante, pero igual sería como unas vacaciones. Vacaciones en la casa de mis padres, en mi cuarto de toda la vida, con alguna que otra visita al hospital para acompañar a mi papá a sus sesiones de quimioterapia. Nadie estaba realmente asustado. El oncólogo había dicho curable. No tratamiento de por vida. Curable. Y esa diferencia es enorme. Así que íbamos a las citas convencidos de que sería difícil, pero solo una etapa breve de nuestra vida. Después todo seguiría como antes. Eso era lo que yo me repetía, solo una pausa. Aún así, se sintió raro estar regresando mis cosas a mi viejo cuarto. Mi plan era mudarme a Seattle. Ya tenía vistos un par de departamentos en renta, nada lujoso, pero alcanzaba para unos meses mientras conseguía trabajo. Luego podría moverme a algo mejor. En vez de eso, ahí estaba, parado sobre el piso de madera crujiente de mi cuarto, mirando la estrecha cama individual donde había dormido casi toda mi vida. Mis papás habían convertido la habitación en bodega y la mitad estaba llena de cajas que antes estaban en el sótano. Mi papá nunca quiso guardar cosas allá abajo, no después de haber perdido todo cuando era niño por la inundación. Podemos volver a bajarlas, me dijo mi mamá con tono de disculpa, viendo el desastre. Yo lo hago, respondí. No pasa nada. ¿No se supone que deberías estar buscando trabajo? Eso no me toma todo el día. Voy a meter unas 3 horas diarias llenando solicitudes y el resto lo usaré para ayudar aquí, ¿va? Ella apretó los labios, como cuando algo no le gustaba pero tampoco veía caso en discutir. Yo ya era inmune a esa expresión. Esto era lo que yo quería hacer, y lo iba a hacer. No quiero esas cajas en el sótano. Mi papá apareció detrás de ella en la puerta. Aún no empezaba la quimioterapia, pero ya llevaba puesta una mascarilla azul. No quería correr riesgos de enfermarse. Yo también tendría que empezar a usar una pronto, pensé. Las volveré a sacar cuando me vaya, le prometí. ¿Viste el pronóstico del clima? Va a llover toda la próxima semana.
Esta casa ni siquiera debería tener sótano. Ninguna de las casas de aquí debería tenerlo. Tienen sótano por los tornados, suspiró mi mamá. Era una discusión vieja. Últimamente mi papá estaba sacando esos mismos pleitos una y otra vez. Yo sospechaba que era una distracción frente al cáncer. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un tornado por aquí?, dijo, pero ya iba caminando por el pasillo. Mamá lo siguió, repitiéndole cosas. Me dejaron solo con las cajas y con mis maletas todavía sin abrir. ¿Y cuándo fue la última vez que hubo una inundación?, murmuré, cargando la primera caja. Te juro que todas estaban llenas de platos o quién sabe qué, porque pesaban como 25 kilos cada una. Las fui acomodando en una esquina vacía del sótano, que parecía ser su sitio original. Había un olor raro ahí abajo que tardé en identificar. Al principio pensé que era moho. Revisé esquinas, paredes, techo, alumbrando con la linterna del celular. No encontré ni una gota de humedad, lo cual me tranquilizó. Lo último que mis papás necesitaban encima del diagnóstico de mi papá era tener problemas de filtraciones o daños por agua. Con la última caja ya abajo en el sótano, me detuve un momento, respirando hondo, intentando identificar ese olor. No era humedad, pensé. No era moho ni nada parecido. Me recordaba al aire libre, pero no como un día de verano ni como estar en un bosque. Era distinto. Subiendo las escaleras me cayó el 20, heno. Olía a heno. No le di importancia. No hasta casi una semana después, tras la primera sesión de quimioterapia de mi papá. Era tarde y mi mamá y yo estábamos terminando los pendientes de la casa. Lo último era sacar la basura al contenedor. Ella ya había sacado la de la mañana, pero el bote de la cocina se llenó otra vez, y como estaba lloviendo no quería que papá saliera. Llevaba lloviendo desde ayer, esa lluvia constante que empapa la tierra y hace que las coladeras se tapen. Según el pronóstico pararía en la noche. Me puse la chamarra y salí. El sol se había ocultado más temprano por las nubes, aunque no estaba lo bastante oscuro para que prendieran las farolas. En el aire había un olor fuerte, desagradable, que se mezclaba con el de la tierra mojada. Arrugué la nariz. Seguro no era la basura. Levanté la tapa del contenedor, aventé la bolsa y entonces vi la fuente del hedor, un poco más adelante. Popó. Había popó en la banqueta. Un montón enorme. Algún animal se había cagado justo frente a la casa. ¡Qué asco!, murmuré. Al menos la lluvia se encargaría de eso. Papá me esperaba en la entrada al regresar. Se acercó cojeando y me tomó la chamarra. Me giré para que pudiera colgarla. Aún con cáncer, a veces quería seguir siendo caballero. A mi mamá no le gustaba que yo saliera bajo la lluvia, dijo, sacudiendo las gotas de la tela. Se ponía muy mal, me decía que no podía salir. ¿No quería que te mojaras o qué?, le pregunté. No. Digo que se ponía muy mal, frunció el ceño. A veces hasta lloraba. Eso me desconcertó. Para mí, mi abuela siempre había sido como una roca. Firme, tranquila, capaz de soportar lo que fuera. Nunca la vi enojada de verdad y cuando lo estaba, solo mostraba esa decepción silenciosa que dolía más que un grito. Pero llorar, no podía imaginarme a mi abuela llorando. Bueno, pues alguien sí anda bajo la lluvia, dije, molesto. Dejaron que su perro se caga *ra en tu banqueta. De pronto, papá se animó. Le regresó esa chispa de energía que la quimio todavía no le había quitado. Sé quién fue, exclamó. Voy por una bolsa de papel, la recogemos y se la dejamos en la puerta de su casa. No lo harás, gritó mi mamá desde arriba. Al parecer acababa de descubrir otro de sus pleitos de siempre. Pero papá ya andaba buscando bolsas en la alacena. Seguro ya está bien blandito, dijo con una sonrisa. Ojalá la bolsa se rompa y les caiga en el pie. No entiendo por qué no recogen lo que deja su perro. Ni siquiera es tan grande. Yo aproveché para frenarlo. No creo que haya sido ese perro. Esto era enorme. De verdad parecía de caballo. Se detuvo un segundo, bolsa en mano. Aquí ya no hay caballos. Tuvo que ser un perro. No sé quién tiene un perro así de grande. Da igual, la lluvia lo va a borrar, insistí. Además, mamá no quiere que salgas. Ella seguía gritando desde arriba. Ninguno de los dos le estábamos poniendo atención, pero seguro eso era lo que decía. Papá resopló y devolvió las bolsas. Está bien,
pero si lo vuelves a ver, hazme un favor y aviéntaselo a su puerta, ¿va? Mentí y le dije que sí. Empecé a detestar las cajas en el sótano. Papá se estaba obsesionando con ellas cada vez más. Es por la quimio, decía mamá. Estaba enfermo, cansado, y se distraía preocupándose por cualquier cosa. No era lógico, pero nada en nuestra vida lo era en ese momento. Solo teníamos que aguantar y, si lo de las cajas lo tranquilizaba, pues seguirle el juego. Mamá incluso pensó en rentar una bodega para guardarlas. Lo que temíamos era que él bajara a revisarlas solo. No quería imaginarlo cargando cajas de 25 kilos llenas de platos, subiendo y bajando escaleras con su estado de salud. Así que un día, después de mandar algunas solicitudes de empleo y agendar entrevistas de las pocas respuestas que tenía, decidí bajar con un cúter para ver qué había dentro. Tal como esperaba, platos. Muchos. Hice un montón de cosas para donar o tirar. Entre todo encontré una charola de vidrio verdoso que aparté por si resultaba ser algo vintage o valioso. Y, en la cuarta caja, aparecieron los álbumes de fotos. No estaban en buen estado. El plástico de las páginas se había pegado con el pegamento de base. Igual los hojeé, mis fiestas de cumpleaños, mi primer recital de ballet. Iban en orden cronológico, así que seguí buscando para ver hasta dónde llegaban. Las fotos se iban deslavando, los colores perdiéndose hasta quedar como en sepia. Me detuve en una página con fotos de mi abuela mucho más joven, con el cabello oscuro y rizado, sosteniendo a un niño pequeño en las piernas. Levanté con cuidado el plástico y despegué la foto con la punta del cuchillo. Por atrás estaba la letra de mi papá, la fecha. Según mis cuentas, él tenía 3 años en esa foto. Subí el álbum y fui a buscar a mi mamá. Tenemos que hacer algo con estos álbumes, le dije a mi mamá, abriéndolo. Mira, las fundas de plástico se están deshaciendo y me preocupa que arruinen las fotos. Oh, sí, deberíamos guardarlas en otra cosa. ¿Cuántos encontraste? Un montón. Le pasé la foto de mi abuela y ella la tomó entre las manos. ¿Y quién es esa señora detrás del sillón? Pregunté. En la foto, una mujer de cabello castaño, corto y rizado, sonreía ampliamente mirando a mi papá niño. No estoy segura. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? A lo mejor sigue despierto. Subí la foto con cuidado. Me puse una de las mascarillas quirúrgicas que colgaban del pomo de la puerta de la habitación de mi papá y entré. Habían convertido la oficina en un cuarto extra, con una cama, para que él pudiera aislarse cuando no se sintiera bien o dormir sin molestar a nadie. Estaba despierto, recostado contra las almohadas, mirando la televisión con una palidez inhumana bajo la luz azulada de la pantalla. Aparté la vista. No me gustaba verlo así. Encontré esta foto en el sótano, le dije. ¿Puedo encender la luz? Asintió sin despegar la mirada del televisor. Encendí el interruptor, me acerqué y me senté en la silla junto a la cama. Solo unos meses más, pensé. Unos meses más y esto habrá terminado. ¿Quién es ella? Le pregunté. Se la señalé. Tomó la foto y la miró largo rato. Creo que es mi tía, dijo al fin. No la recuerdo muy bien. Murió cuando yo era niño. Dejó la foto sobre la cama. Esperé en silencio, a ver si decía algo más, pero su respiración se volvió profunda y regular. Se había quedado dormido otra vez. Tal vez era lo mejor. Apagué la luz, recogí la foto y lo dejé descansar. Después de eso empecé a apartar todas las fotos donde salía ella. No sabía que mi papá tenía una tía. Se entendía que no hablara de ella, si murió joven y él casi no la recordaba, seguro mi abuela tampoco quería mencionarla. Aún así, me intrigaba. En todas las imágenes se veía radiante, feliz. Encontré un par donde estaba con caballos, llevándolos de las riendas, mientras mi papá, todavía niño, iba montado en la silla. Le pregunté si recordaba a los caballos, pero dijo que no. Eso sí, mencionó que había una granja no muy lejos de donde vivían. Una tarde manejé hasta allá, con la idea de reconocer el roble enorme que aparecía de fondo en algunas fotos. En lugar de eso, encontré un portón cerrado, postes vacíos donde tal vez antes colgaba un letrero, y letreros de prohibido el paso. Ah, esa granja cerró hace años, me dijo mi papá cuando se lo conté. Vendieron la tierra y los nuevos dueños no son muy amables. Mi papá me prohibió pisar ese lugar. Me dijo que si lo hacía, estaría castigado de por vida. Mi abuelo no era cruel, pero según entiendo, mi papá de niño era un dolor de cabeza.
Por supuesto, no le hizo caso. Se metió de todos modos, saltó la cerca y exploró. Encontró el establo, pero ya estaba desplomado, paredes vencidas, techo caído. Todo olía a heno podrido. No volvió después de eso. Solo era un campo vacío con un edificio derrumbado. Conforme avanzaba el tratamiento, la lluvia también se intensificaba. Ya íbamos a mitad de las sesiones de papá. Dormía mucho y cuando estaba despierto, contaba historias largas, dispersas, de su infancia. Pensé que la lluvia tenía algo que ver, como si le hiciera recordar a su madre y esas advertencias tan serias de no salir. Decía que era lo único en lo que ella era estricta, no salgas afuera. Siempre lo repetía. Debió de ser traumático lo de la inundación, pensé. Y la verdad es que parecía que iba a repetirse. Ya no bajaba caminando hasta el puente, pero cuando pasábamos en coche vi que la ciudad había colocado barreras. El nivel del río estaba rozando la base del puente. Mamá no decía nada, pero la vi mirar con nerviosismo. Papá ni se enteraba, iba demasiado ocupado intentando no vomitar después de la quimio. Después de 3 días de lluvia incesante, se detuvo. La ausencia de ruido fue tan extraña que me despertó en medio de la noche. Me quedé inmóvil, confundido por ese silencio tan antinatural, hasta que entendí, ya no golpeaban las gotas en la ventana. Me quedé despierto, escuchando el vacío afuera, mi corazón resonando en mis oídos. Entonces un chillido agudo rompió la calma. Distante, extraño. Pensé en un animal, tal vez un coyote, que abundaban por la zona. Pero enseguida vino otro alarido, y otro más. Me incorporé en la cama. Quizá no estaba tan lejos como parecía. Sentí como mi respiración se aceleraba, igual que mi pulso, como si mi cuerpo supiera que había algo peligroso en ese sonido. No pasa nada, me repetí. Estoy adentro. No es nada. Inspiré hondo. En realidad, pensé, podía ser la tele. Papá se dormía con ella encendida. Mamá a veces la apagaba, pero yo nunca me enteraba. Salí de mi cuarto procurando no hacer crujir el piso y entré al cuarto de mi papá, con la mascarilla puesta. La pantalla brillaba, mis ojos tardaron en acostumbrarse. Tanteé el control remoto y la apagué. Los gritos siguieron. Eso era. Gritos. Gritos de un animal. No venían de la tele. Y la cama de papá estaba vacía. Un nudo me apretó el estómago. Me asomé al cuarto principal, mamá seguía durmiendo. Bajé corriendo las escaleras. Los alaridos eran más fuertes, más cerca. Lo encontré en la entrada, mirando por las ventanas junto a la puerta. Me acerqué y me quedé a su lado, observando la calle. Afuera, una neblina espesa se deslizaba entre las casas, convirtiéndolas en sombras encogidas, distantes y amenazantes. Mamá siempre me decía que no podía salir cuando llovía, susurró mi papá. Y la verdad, no quería salir. No cuando llovía así. ¿Por lo de la inundación? Aventuré. Recuerdo gritos, dijo apenas audible. Siempre había gritos cuando llovía. Solo yo los escuchaba. Miré la calle. Corría una corriente de agua que lamía los bordes de la banqueta, rodeando las llantas de los autos estacionados, deslizándose fuera de la vista. Como el río, pensé. Me recordó al río. Entonces empezó a llover otra vez, una cortina violenta de agua que apagó aquellos gritos bajo el rugido del aguacero. Con el tiempo empecé a sentir que mi papá era de cristal. Usaba capas de ropa porque siempre tenía frío, y parecía que la tela lo envolvía por completo, como si sin esa protección se quebrara en 1000 pedazos. Mamá y yo nos preocupábamos en silencio, cuando él no podía oírnos. Ella tachaba los días en el calendario, contando las semanas hasta que terminara la quimio. Ya vamos más de la mitad, repetía. Ya casi. Pero una noche lo llamé para cenar y no bajó. Después de 10 minutos subí a buscarlo, pensando que quizá tenía la tele muy alta. No estaba en su cuarto. Bajé a decirle a mamá y ella soltó un suspiro de fastidio. Revisa el sótano, me pidió. Seguro está obsesionando con esas cajas otra vez. Más le vale que no ande cargando cosas. Con esa advertencia flotando en mi cabeza, bajé, esperando no encontrarlo ahí. No quería ser testigo de otro de sus pleitos. El olor a heno me golpeó en cuanto puse un pie en el sótano. Esta vez era más fuerte, rancio, con un dejo a moho. Me dieron náuseas al respirarlo. Caminé entre las estanterías y las cajas, buscando a mi papá o alguna señal de filtración. No estaba,
pero aproveché para revisar bien las paredes. Había llovido mucho y no quería pasar por alto ningún daño. Terminé de dar la vuelta cuando me quedé mirando las ventanas. Estaban justo debajo del techo, a ras del suelo exterior. Con las nubes apenas entraba luz, pero esa claridad hacía patrones raros en el piso, sobre mis zapatos. Como si estuviera bajo el agua. Sobresaltado, levanté la vista hacia el vidrio. Agua. Había agua cubriendo las ventanas. Corrí escaleras arriba. No dije nada a mamá, solo salí por la puerta trasera y fui al costado de la casa. El pasto se hundía bajo mis pies, empapado. Pero al dar la vuelta no vi agua acumulada. Las ventanas estaban secas. El terreno estaba saturado, sí, pero no nos estábamos inundando. No todavía. ¿Pasa algo?, preguntó mamá cuando regresé. Sí, no, pensé que vi algo afuera, contesté, secándome los zapatos. ¿Qué había visto en realidad? Ya no estaba seguro. Revisé el garaje, me dijo mamá. El coche no está. Papá se había ido. Y bueno, tenía derecho, era un adulto. Que estuviera cansado todo el tiempo era por la quimio, pero si se sentía con fuerzas para hacer un mandado, ¿qué tenía de malo? Aún así, vi la preocupación en el rostro de mi mamá. No nos había dicho nada. Llevaba semanas actuando de forma errática. Dejé los zapatos como estaban y me puse la chamarra. Voy a buscarlo, dije. Si regresa, avísame. Fui al supermercado. A la gasolinera cercana. A la tienda de $1. Revisé cada sitio donde alguien aburrido podría haber ido a matar el tiempo. Nada. Casi no había autos en los estacionamientos por el clima y el suyo no estaba. Entonces se me ocurrió, lo llamé a mamá y le pedí la dirección de la casa donde había crecido papá. Le dije que quizá había ido allá, últimamente estaba muy nostálgico. Manejé despacio porque la calle hacia ese vecindario estaba llena de charcos y corrientes. Era un lugar olvidado. Algunas casas seguían en pie, pero la mayoría estaban abandonadas, con avisos de condenadas clavados en las puertas. Esa zona nunca se recuperó de la inundación. Y nadie intentó rescatarla. No los culpo, con la carretera inundándose otra vez. Subí el coche por el agua y lo metí a un camino de cemento cuarteado. Ahí estaba el carro de mi papá. Y él, parado al borde de la entrada, mirando la losa de concreto que era todo lo que quedaba de su antigua casa. Se veía tan pequeño bajo la lluvia, como un castillo de arena derritiéndose con cada ola. Temí que si tardaba un poco más, simplemente se desintegrara y se fuera con la corriente. Salí con un paraguas y caminé hacia él. Tiritaba bajo el impermeable. ¿Siempre había estado tan delgado? ¿O no había querido ver hasta qué punto la quimio lo estaba consumiendo poco a poco? Mamá está preocupada, le dije, quedándome a su lado, mirando el terreno baldío. Los charcos crecían alrededor de los árboles jóvenes que reclamaban ese lugar. Lo siento, murmuró. Solo se me ocurrió venir. He estado pensando mucho en la muerte. No vas a morir, dije con firmeza. Lo sé. Solo falta un mes. Pero no sé, algo así, te hace pensarlo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué a esta casa? Me humedecí los labios, nervioso. ¿Qué le pasó a tu tía?, pregunté. Se ahogó. Mi papá me lo contó cuando estaba en la universidad. ¿En la inundación? En la inundación. Dijo que estaba ayudando a mis abuelos a sacar algunas cosas de la casa antes de que el agua la cubriera por completo. No lograron salvar mucho, el nivel subía demasiado rápido y temían quedar atrapados. Así que desistieron tras unos cuantos viajes y estaban por marcharse cuando su tía escuchó algo. Los caballos. Todavía estaban en el establo y el río ya estaba tragándose los pastizales. Su tía había ido a liberarlos. Y tal vez lo logró, dijo él, porque encontraron su cuerpo a cierta distancia del establo. Los caballos habían alcanzado a salir del terreno, incluso. Pero en algún punto se vieron acorralados y ella fue arrastrada por la corriente, ahogada. Cuando el agua bajó, su cuerpo quedó atrapado en un árbol. Nunca encontraron los cuerpos de los caballos. Deberíamos volver a casa, le dije. Mamá está guardando la cena caliente. Ya no tengo hambre. Lo sé. No supe qué más decir, así que lo abracé de los hombros y nos quedamos ahí parados un rato, hasta que empezó a temblar de frío. Entonces, casi a regañadientes, se fue hacia su coche diciendo que al menos intentaría cenar o mamá se pondría triste.
Me quedé unos segundos más, mirando por última vez lo que quedaba de su antiguo hogar, y luego regresé al mío. Él pensaba en la muerte. Lo entendía, en teoría, pero igual me incomodaba. Yo solo quería pensar en su último día de tratamiento, en el final de todo esto. Sentía como si nuestra vida entera estuviera en pausa y yo contuviera el aire, esperando que todo volviera a moverse. Manejamos despacio de regreso, pasando frente a las casas vacías. Parecían un cementerio de vidas arrancadas de raíz. No me sorprendía que él buscara ese lugar si andaba en un humor tan fúnebre. De pronto pisé el freno con fuerza. Alguien me observaba desde una ventana. En la puerta, el letrero de condenada colgaba apenas, con la tinta deslavada. Un rostro pálido, de cabello oscuro. No logré distinguir nada más a través de la lluvia. Los frenos de mi papá se encendieron más adelante, me estaba esperando. Miré sus luces rojas. Miré de nuevo la ventana. El rostro había desaparecido. Seguí conduciendo. Unas semanas de sol nos dieron un respiro y la quimioterapia avanzó. El pueblo era pequeño, pero tenía su propio hospital, no muy lejos del centro. Solo dejaban pasar a un acompañante, así que mamá iba con papá y yo aprovechaba para salir a caminar. La calle principal cruzaba todo el centro y un puente atravesaba el río. Solía llegar hasta ahí, mirar el agua un rato y volver. Pronto noté que, a pesar del sol, el río no bajaba. Está lloviendo más arriba, comentó un vecino un día, mientras los dos mirábamos desde el puente. No lo había visto tan crecido en mucho tiempo, dijo. Era mayor que mi papá, así que le pregunté por la inundación. Mucha gente perdió su casa, dijo, chasqueando la lengua. Y luego estuvo lo de los caballos. Creo que era mi tía abuela, contesté. Ah. Me miró con atención. Ya sé quién eres. No te reconocí, ya de grande. No tenía idea de quién era él, pero claramente me recordaba de niño. Fue una sensación rara. Preferí concentrarme en el agua, que giraba y chocaba contra los soportes del puente. Dicen que todavía se les puede ver, dijo de pronto. Mira. Señaló hacia abajo, a la espuma blanca que se formaba entre las columnas. Entrecerré los ojos. Algo oscuro. Algo que rompió la superficie. Vi un agujero negro como un ojo vacío, el destello de hueso, unos dientes reluciendo y un sonido agudo, como el viento, o como un grito podrido desde lo más hondo. Pensé en mi papá tragando sopa, la piel tensada como plástico sobre su garganta. Entonces la cosa desapareció bajo el agua. Han vuelto, dijo el hombre. Va a inundarse otra vez. Ya lo verás. Y diles a tus padres que les mando saludos. Y se fue caminando. No quise llamarlo ni preguntarle quién demonios era. Solo quería largarme. Después de eso, dejé de pasar por el puente. Tal como el viejo había dicho, volvió la lluvia. Y empezó a inundarse. Vimos en las noticias que el río había sobrepasado el puente y pedían evacuar el centro. Papá gruñía sobre el sótano y yo, en silencio, subí las cajas que quedaban. No sabía dónde ponerlas, pero lo que fuera con tal de tranquilizarlo. Las promesas de mamá sobre que nuestra casa estaba lejos de la zona de riesgo no lo convencían. Una inundación de 100 años. Estábamos viviendo otra. No podíamos hacer más que esperar. Igual teníamos que ir a las citas de quimio, pero ya no podíamos cruzar el puente del centro. Tocaba rodear por la autopista, más de 1 hora de ida y vuelta. Y en el regreso papá iba pálido, verde, luchando contra las náuseas. Yo ya no tenía dónde caminar, así que me quedaba en la sala de espera con mi mascarilla. Podía estar con él un rato, mientras lo preparaban, pero después tenía que salir. Fue así como estuve ahí el día que no le encontraban la vena. Intentaron una y otra vez, y vi cómo las manchas de sangre se expandían bajo su piel hasta que por fin lograron colocar la aguja. Me despedí con una sonrisa, diciéndole que lo vería al salir. Apenas crucé la puerta, rompí a llorar. No podía quedarme ahí, pensé. No podía sentarme y llorar y pensar que la quimio lo estaba destrozando y solo nos quedaba esperar que acabara con el cáncer antes que con él. Así que salí. Dejé el hospital y caminé. Lloviznaba, pero no lo suficiente para abrir el paraguas. Caminé por la calle principal hasta la orilla de la inundación. El agua estaba quieta, deslizándose lenta entre los edificios. Como un charco gigante, pensé. Solo un charco enorme, como los que de niña pisoteaba feliz. El agua me cubría los tobillos antes de que me diera cuenta de que mi cuerpo seguía avanzando. Me detuve, confundida,
mirando mis zapatos bajo el agua turbia. ¿Qué hacía ahí parada? Alcé la vista. Y lo vi. Papá. El corazón me dio un vuelco. Estaba de espaldas, caminando hacia el agua. Corrí tras él, el nivel subiendo con cada paso. El agua me golpeaba ya en las rodillas y le grité, rogándole que regresara, que los enfermeros seguramente lo estaban buscando. Que todo estaría bien, que terminaría su tratamiento y todo volvería a la normalidad, que dejaríamos atrás esta pesadilla. Pero él siguió caminando. Y yo también, hasta que el agua me llegó a la cintura. Solo entonces me detuve, y él también. Estaba de pie ahí, pero era como si su cuerpo se fundiera con el agua, del mismo color turbio, su cabello oscuro y rizado siendo lo único que resaltaba en la superficie lodosa. Era como estar en un sueño del que no podía despertar. Había algo raro. Su cabello. Oscuro y rizado. La quimio ya se lo había quitado todo. Mi papá estaba calvo. Ese no era mi papá. Mi papá estaba en el hospital, con un suero bombeando medicina en sus venas. La figura giró hacia mí. Su cabello era igual al de mi papá cuando era joven, rizado, pero era una mujer, con la piel llena de vida, sin las mejillas hundidas ni el rostro consumido por la enfermedad. Ella parecía asustada. El agua le llegaba al pecho. Extendí mi mano hacia ella, abrí la boca para gritarle que viniera conmigo, pero nada salió. Entonces el agua a su alrededor se agitó con violencia, formando crestas blancas, y su cuerpo se sacudió hacia un costado. Cayó al agua y desapareció bajo la superficie turbia. Fue como si el sueño se rompiera. Grité. Me lancé hacia adelante, braceando desesperado donde la había visto. El agua me cubría más arriba de la cintura. El corazón me latía a 1000. No podía avanzar más. Podía ser arrastrado también. ¿Dónde estaba? ¿Hacia dónde la había llevado la corriente? Algo golpeó mis piernas. Algo grande. Mis rodillas se dieron y caí de espaldas al agua. Me incorporé de inmediato, sacando la cabeza, pero la corriente ya me arrastraba más adentro del río. No sentía el suelo bajo mis pies. Pateaba en vano, intentando tocar el fondo, arañando el aire con las manos para agarrarme de lo que fuera. La punta de mis zapatos rozó el pavimento, pero no alcanzaba. El río me arrastraba sin remedio hacia el centro, hacia la corriente embravecida que rebasaba el puente. Ahí donde, un día antes en las noticias, habían mostrado árboles enteros hundiéndose bajo el agua. Luché por nadar, por desviarme, pero era tan pequeño, tan débil contra esa fuerza. Apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. El pecho me ardía, no podía respirar, y solo pensaba que no podía estar pasando. Que no podía morir ahogado justo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar el tratamiento de papá, tan cerca de escapar de las manos de la muerte. El río no me soltaba. Mis brazos y piernas ardían de esfuerzo, agotados. Sentí que me hundía hasta que mis manos tocaron algo. Algo sólido. Me aferré con todas mis fuerzas, noté que era ancho, y pasé el brazo alrededor. Surgió de golpe, rompiendo la superficie junto a mí. Un caballo. Mi brazo rodeaba el cuello de un caballo. Giró la cabeza para mirarme y yo esperaba ver ojos desorbitados de terror, dientes descubiertos en un frenesí. Pero lo que encontré fueron cuencas vacías, carne gris y verdosa colgando en jirones. Agujeros diminutos perforaban sus mejillas hundidas, túneles de gusanos en descomposición. Sus dientes estaban al aire porque los labios se habían desprendido hacía tiempo. Y donde mis dedos se clavaban en su cuello, la carne cedía. Sentí un líquido helado derramarse, tan frío como el agua que me rodeaba. El río hervía a mi alrededor. Más cabezas emergieron, crines cayéndose, orejas faltantes, cuencas vacías mirando hacia el cielo y la lluvia. Me rodeaban, sus cuerpos golpeando el mío, sus patas agitándose, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. La manada, entendí. La manada que se ahogó. Todavía estaban intentando escapar de la inundación. El ruido de un motor me sacudió. Detrás de mí, 2 lanchas inflables avanzaban. Levanté un brazo, grité. Uno de los rescatistas, con chaleco naranja, me respondió con un ademán. Me habían visto. Venían por mí. Los caballos se hundieron justo antes de que llegaran. Vi sus cráneos desaparecer, sentí la presión de uno empujándome por debajo, levantándome, hasta que de un último impulso me lanzó fuera del agua, directo al bote. Las manos me sujetaron, tiraron de mí, y terminé sentado ahí, empapado, temblando, rodeado por el equipo de rescate. Había una mujer,
sollocé. Estaba en el agua, traté de alcanzarla, pero la arrastró la corriente. Me lancé para sacarla y entonces yo también. Uno de los hombres habló por radio. La otra lancha se desvió, siguiendo el cauce que señalé. Buscarían a la mujer, me prometieron. A mí me llevarían a salvo. Nadie más reportó a otra persona, dijo uno. La llamada que recibimos era solo por ti. Ella estaba ahí. La vi. Seguiremos buscando. Pero yo lo supe. No la encontrarían. Ella estaba tan atrapada como los caballos, luchando por salvarlos. ¿Y los caballos? Jadeé. ¿Los vieron? El equipo se miró entre sí. No, dijeron. Solo estabas tú. Tú y el agua. Rechacé ir al hospital. Un extraño me ofreció un aventón. Usé su teléfono para llamar a mamá, decirle que había mojado el mío y que lo iba a llevar a reparar. Que la vería en casa. No les conté que casi me ahogo. No les hablé de mi tía abuela, ni de los caballos. La inundación arrasó muchas casas. Hubo un muerto, un joven que se había quedado intentando rescatar cosas de su departamento. Nada de una mujer. No encontraron ningún cuerpo, ni siquiera cuando el agua bajó. Papá terminó la quimioterapia. Me quedé algunos meses más para ayudarlo a recuperarse. Luego conseguí una oferta de trabajo y fue momento de seguir adelante, de empezar otra etapa. Empaqué mis cosas, aunque ya no había cajas en mi cuarto, habíamos vendido o donado casi toda la vajilla y los trastos acumulados en el sótano. Aún así, bajé una última vez. Respiré hondo. No olía a nada. No quedaba ni rastro de heno. Y afuera, salí en el coche de mis padres, alejándome de la casa bajo un sol radiante, sin una sola nube en el cielo.